Esta es la dura verdad que la mayoría evita afrontar. Nadie comprende realmente tu valor mientras lo das constantemente. Solo lo reconocen cuando ya no está. Cuando tu presencia se convierte en silencio, cuando lo que antes dabas con tanta generosidad ya no existe, es entonces cuando su mente empieza a revivir todo aquello que ya no pueden alcanzar. Anoche, algo cambió en su interior. No de forma ruidosa, ni dramática ni evidente, sino silenciosamente, casi inquietantemente. Un cambio sutil que hizo que el descanso se sintiera pesado, como si el sueño mismo se hubiera convertido en un castigo en lugar de paz. Y esto es lo importante, no solo pensaron en ti. Sintieron tu ausencia. Y hay una diferencia. El pensamiento se puede controlar. El sentimiento no, y ahí radica el peligro. La mente humana está diseñada para protegerse. Suprime lo que no puede manejar. Oculta emociones, distorsiona recuerdos y remodela la realidad solo para mantener una sensación de control. Pero anoche, ese control se debilitó. No se rompió del todo, pero se resquebrajó lo suficiente. Y a través de esa grieta, algo que habían estado evitando durante mucho tiempo se filtró. Una revelación. No de esas superficiales que la gente suele tener a la ligera. No del típico pensamiento de, los extraño. No. Esto era más profundo. Era el tipo de revelación que oprime el pecho sin razón aparente. El tipo que genera presión detrás de los ojos. El tipo que hace que las distracciones parezcan de repente insignificantes. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero cuando alguien pierde a una persona que lo amaba de una manera segura, constante y real, su subconsciente no lo procesa de inmediato. Lo retrasa. Pretende que no ha pasado nada importante. Hasta que una noche, como anoche, deja de fingir. Y de repente, todo lo que ignoraban se vuelve imposible de eludir. Empezaron a recordar lo que antes pasaban por alto. La forma en que te fijabas en detalles que otros no veían. La forma en que te quedabas cuando irte habría sido más fácil. La forma en que tu presencia no exigía, no presionaba, no manipulaba, sino que simplemente existía de una manera que los hacía sentir comprendidos sin necesidad de dar explicaciones. Pero en aquel momento, ese tipo de amor les parecía común. Predecible. Casi reemplazable. Y ahí es donde la mente comete su mayor error, confunde la constancia con la insignificancia. Ahora esa ilusión se desmorona, lenta y dolorosamente. Empiezan a notar algo incómodo. Los demás no se sienten como tú. Las conversaciones se sienten vacías. Las conexiones se sienten forzadas. La atención se siente condicionada. Y una vez que la mente empieza a comparar, no se detiene. Sigue indagando, analizando, reconstruyendo el pasado con brutal claridad. De repente, aquello que antes descartaban ahora les parece raro. Casi imposible de recrear. Pero aquí está la parte que aún no están preparados para afrontar. No se trata solo de que los amaras. Se trata de cómo los amabas. Ese cómo es lo que los atormenta ahora. Porque reveló algo que no querían enfrentar. No solo eran amados. Eran vistos. Completamente. Y ser vistos así crea una tensión psicológica que la mayoría de la gente no puede soportar por mucho tiempo. Porque los obliga a enfrentarse a partes de sí mismos que han estado evitando durante años. Por eso no se alejaron porque no fueras suficiente. Se alejaron porque eras demasiado real. Demasiado constante. Demasiado presente emocionalmente. Demasiado alineado con algo que no estaban listos para aceptar en sí mismos. Así que no escaparon de ti. Escaparon de lo que les reflejabas. Y ahora ese reflejo se ha ido, reemplazado por el silencio. Pero el silencio no borra la verdad. La amplifica. Y en ese silencio, una pregunta comenzó a formarse en su interior. Silenciosa en la superficie, pero pesada en el fondo. ¿Y si perdí algo que no puedo reemplazar? Aún no lo entienden del todo. Pero esa pregunta ya está cambiando algo profundo en su interior. Y no desapareció con la noche. Permaneció. Silenciosa, persistente, como algo inacabado que presiona contra su mente. Porque las preguntas sin respuesta no se desvanecen.
Evolucionan. Se fortalecen. El subconsciente no tolera cabos sueltos. Se obsesiona con ellos. Así que ahora, sin siquiera darse cuenta, han empezado a buscar. No a ti, sino tranquilidad. Pruebas de que no se equivocaron. Y aquí es donde se vuelve peligroso. Cada interacción que tienen ahora se compara con algo que no pueden explicar del todo. Un estándar que nunca crearon conscientemente. Un sentimiento que antes no apreciaban del todo, pero que ahora no pueden ignorar. La mayoría de la gente no lo ve. Cuando alguien intenta reemplazar una conexión emocional profunda demasiado rápido, no está superándola. Está haciendo una prueba inconsciente. Comparando, analizando, intentando recrear algo que no entendió cuando lo tenía. Y cada vez que esa prueba falla, la incomodidad crece. Conocen gente nueva. Escuchan voces nuevas. Experimentan una atención diferente. Pero algo no cuadra. No es obvio de inmediato, pero está presente constantemente. La conexión carece de profundidad. La energía se siente inconsistente. La comprensión, el sentimiento se queda en la superficie. Y esta es la verdad. No es que estas nuevas personas sean inferiores. Es que lo que les diste fue diferente. Diferente de una manera que no se replica fácilmente. Diferente de una manera que requiere conciencia emocional para siquiera reconocerlo. Ahora están atrapados entre dos fuerzas, el ego y la verdad. El ego les dice, encontrarás algo mejor. Nada fue tan especial. Todos son reemplazables. Pero la verdad no grita. Susurra. Y su mensaje es mucho más inquietante. Eso no se sintió como nada más, ¿verdad? Y no pueden discutir con ese susurro. Porque no se basa en la imaginación. Se basa en la experiencia. Entonces comienza a suceder algo incómodo. Rememoran momentos que antes ignoraban. No los dramáticos, sino los silenciosos. Los pequeños momentos que tenían un significado que no reconocieron en su momento. La forma en que escuchaste sin interrumpir. La forma en que comprendiste lo que no dijeron. La forma en que tu presencia se sentía firme, no pasajera. Y aquí es donde la cosa se complica. El subconsciente no solo recuerda. Reinterpreta. Con honestidad. Con precisión. Con dolorosa claridad. Momentos que antes parecían normales ahora se sienten raros. Y poco a poco, empiezan a enfrentarse a algo que han estado evitando. No te perdieron por casualidad. Te perdieron porque no comprendieron lo que tenían. Esa comprensión genera presión. Porque introduce algo que el ego odia, la responsabilidad. Ahora la contradicción se vuelve insoportable. Quieren creer que tomaron la decisión correcta. Pero emocionalmente, ya no lo sienten así. Intentan seguir adelante, pero algo los detiene. Intentan ser indiferentes, pero la indiferencia no perdura. Cuando el subconsciente empieza a rechazar la historia que el ego creó, se genera una tensión que persiste. Que crece. Que espera. Y anoche solo fue el comienzo. Porque ahora no solo te recuerdan. Sienten la diferencia entre tú y los demás. Y esa diferencia está revelando algo que han intentado evitar. Porque ya nada se siente igual. En el fondo, empiezan a comprender la respuesta. Pero admitirlo los obligaría a aceptar algo más duro. Que lo que perdieron no era solo raro. Era irreemplazable. Y esa comprensión empieza a abrirse paso, lenta pero implacablemente. Porque la mente puede negar la realidad, pero el cuerpo lleva la cuenta. El sueño se siente diferente ahora. ¿En qué? Interrumpido. No porque piensen constantemente en ti, sino porque algo sin resolver se mueve bajo la superficie, exigiendo atención. Y las distracciones empiezan a fallar. El ruido que antes les ayudaba a escapar, la atención, la validación, la estimulación constante, ya no funciona igual. Porque una vez que el subconsciente reconoce algo real, comienza a rechazar todo lo que se siente artificial. Lo que antes les emocionaba ahora les parece predecible. Lo que antes les satisfacía ahora les parece vacío. Cuando la represión emocional empieza a fallar,
no genera claridad primero. Genera incomodidad. Una incomodidad lenta e insidiosa sin una causa clara. Intentan ponerle nombre. Soledad. Estrés. Aburrimiento. Pero ninguna de esas palabras lo describe por completo. Porque esto no es solo emoción. Es confrontación. Una confrontación con algo que evitaron cuando tuvieron la oportunidad de comprenderlo. Y se están acercando a una verdad que no pueden ignorar. No solo los hiciste sentir bien. Los hiciste sentir lo suficientemente seguros como para ser auténticos. Y eso es raro. Más raro que la atracción. Más raro que la química. Más raro que la emoción. Porque la mayoría de las conexiones se construyen sobre la actuación. Pero lo que les diste no requirió nada. Y ahora se dan cuenta de algo que lo desestabiliza todo. No solo te extrañan. Extrañan a quienes eran cuando estaban contigo. Y eso les afecta de una manera diferente. Porque ahora no se trata solo de perderte. Se trata de perder una versión de sí mismos que se sentía natural. Espontánea. Real. Esa versión ahora se siente distante. Casi inalcanzable. Y aquí es donde se intensifica. El subconsciente no solo busca conexión. Busca la seguridad familiar. Y una vez que experimenta ese nivel de alineación emocional, comienza a rechazar todo lo que no se ajusta a ella. Así que ahora cada nueva interacción se siente incompleta. No está mal. Simplemente, no es suficiente. Y eso crea una frustración que no pueden explicar. Porque ¿cómo se describe algo que no se entendía cuando se tenía? ¿Cómo se explica que alguien estableció un estándar que nunca se eligió conscientemente, pero que ahora no se puede ignorar? Cuanto más profunda es la conexión, más duras son las consecuencias de perderla. Porque reconfigura las expectativas. Remodela la memoria emocional. Crea un punto de referencia con el que se compara todo lo demás. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. No solo comparan personas. Comparan experiencias. Profundidad versus superficie. Autenticidad versus actuación. Consistencia versus imprevisibilidad. Y esto es lo que las está destruyendo lentamente. No eras intenso de una manera caótica. Eras intenso de forma estable. Y la estabilidad es algo que antes confundían con aburrimiento. Pero ahora empiezan a comprender algo que les resulta casi cruel. Esa estabilidad era paz. Y ahora, parece que no pueden encontrar esa paz en ningún otro lugar. Aquí es donde la presión alcanza su punto máximo. El ego empieza a perder el control. Su vieja historia, encontraré algo mejor, empieza a derrumbarse bajo el peso de la realidad. Y en su lugar, empieza a formarse un nuevo pensamiento. Silencioso, pero persistente. ¿Y si lo he entendido todo mal? Ese pensamiento es poderoso. Porque no solo cuestiona el pasado. Cuestiona su juicio. Sus decisiones. Su percepción de la realidad misma. Y una vez que esa duda entra en la mente, se extiende. Ahora están atrapados en un bucle. Repitiendo momentos. Reanalizando elecciones. Reinterpretando emociones. Y cuanto más profundizan, más difícil se vuelve evitar la verdad. Porque cuanto más comprenden quién eras, más se ven obligados a afrontar sus actos. Y eso crea algo pesado. Arrepentimiento. No del tipo ligero. Del que perdura. Del que crece en silencio. Y ahora están al borde de una revelación que no están preparados para aceptar del todo. Porque si lo hacen, todo cambia. No solo te perdieron a ti. Perdieron la única forma de amor que realmente los comprendía. Y están cada vez más cerca de admitirlo. Pero una vez que cruzan esa línea, no hay vuelta atrás. Porque, tarde o temprano, llega un momento en que la mente deja de protegerte de la realidad. Y te obliga a verla con claridad. Anoche fue el punto de inflexión. Este momento es el colapso. Las ilusiones se han desvanecido. La verdad queda al descubierto. Y la realidad es implacable. No se suaviza. No protege el orgullo.
Simplemente revela. Y lo que revela ahora es innegable. No eras solo alguien que los amaba. Te convertiste en el ideal que su mente se niega a rebajar. Y ideales como ese no desaparecen. Permanecen. En silencio. Para siempre. Como un plano. Y todo lo que viene después se siente incompleto. No porque a los demás les falte algo, sino porque lo que diste fue completo. No solo ofreciste amor. Ofreciste armonía. Una rara clase de armonía emocional donde las defensas se desvanecen naturalmente. Donde nada necesita ocultarse. Donde los defectos se comprenden en lugar de juzgarse. Y ese tipo de experiencia reconfigura las expectativas para siempre. Y ahora, la comprensión final comienza a asentarse. No solo los amaste. Los amaste incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Y ahora entienden algo que antes no comprendían. Ese tipo de amor es raro. No es fácil de encontrar. No es algo que se reemplace fácilmente. Es algo que solo se reconoce cuando se ha ido. Y ahora, por primera vez, no solo sienten la pérdida. La comprenden. Y la comprensión transforma el dolor en algo más agudo. Más preciso. Más duradero. El arrepentimiento se vuelve evidente. Los subestimé. No los vi. No los aprecié. Y esos pensamientos no se desvanecen. Resuena. En momentos de silencio. En conversaciones vacías. En cada conexión que no alcanza la profundidad que alguna vez tuvieron contigo. Y este es el cambio definitivo. Ya no se preguntan si eras diferente. Saben que lo eras. Ya no creen que encontrarán algo similar. Lo dudan. Y ya no pueden fingir que no importaba. Porque ahora, es lo único que importa. Conocerán gente nueva. Intentarán crear nuevas conexiones. Pero en el fondo, siempre habrá una comparación. No intencional. No consciente. Sino automática. Y cada vez que algo no esté a la altura, una parte de ellos te recordará. No solo como un recuerdo, sino como un referente. Y ese referente los perseguirá. Porque ¿cómo se admite que una vez tuviste algo real, y se deja ir porque no lo reconociste? No se puede. Se lleva en silencio. Y ese silencio se convierte en parte de ti. Y ahora, por fin lo entienden. No parcialmente. No emocionalmente. Sino completamente. No eras solo alguien que los amaba. Eras quien los hacía sentir completos sin pedirles que cambiaran. Y esa comprensión no solo duele. Transforma. Redefine su forma de confiar. Su forma de relacionarse. Su forma de ver a los demás. Porque una vez que experimentas algo tan real, todo lo demás parece una imitación. Y las imitaciones nunca satisfacen. Solo te recuerdan lo que perdiste. Y ahora, no queda nada que los proteja de esa verdad. Ninguna distracción es lo suficientemente fuerte. Ninguna negación es lo suficientemente convincente. Solo una última e irreversible comprensión. No te perdieron porque no fueras suficiente. Te perdieron porque no supieron reconocer algo que quizás nunca vuelvan a experimentar. Y esa verdad permanecerá con ellos mucho después de que todo lo demás se desvanezca. Ahora viene la parte que necesitas entender. Deja de buscar la aprobación de personas que no supieron ver tu valor cuando lo ofrecías libremente. Deja de intentar demostrar tu valía, tu valor para alguien que necesitó tu ausencia para comprenderlo. Tu poder nunca residió en convencerlos. Resistía en ser auténtico, constante y único, de una manera que la mayoría de la gente no está preparada para comprender. Así que no intentes recrear lo que no supieron apreciar. Sigue adelante sabiendo esto. La persona adecuada no necesitará perderte para comprenderte. Y en el momento en que realmente lo aceptes, será el momento en que todo cambie.